Bien, en primer lugar para mí es un placer muy grande estar en este ambiente tan particular. Nunca había visto una presentación abrazándose, me parece perfecta, muy creativa y muy aplicable a los congresos médicos. Se puede imaginar que puede llegar a pasar. Muchas gracias Gustavo, muchas gracias Estela. Realmente es muy admirable todo este trabajo de tanto tiempo. Y lo que yo voy, en primer lugar, les quería decir que la presentación esta la pueden bajar de esa página de internet, que está allí en forma de PDF, y esa página también tiene una cantidad de información que les puede servir, sobre todo desde la visión de la medicina del sueño, que es lo que en este momento en el cual estoy concentrando fundamentalmente mi actividad. Pero yo tengo una formación de neuroendocrinólogo y entonces voy a contar un poco eso. Yo me voy a referir a estos puntos. La realidad biopsicosocial ecológica del individuo solamente puede verse si uno entiende la función desde el punto de vista médico y todo el enfoque médico, la función del sistema nervioso autónomo en un sentido muy amplio, que le voy a dar a este nombre. Voy a hablar de homeostasis predictiva y reactiva, que son las funciones fundamentales del sistema nervioso autónomo, y me voy a referir en dos puntos finales a el sueño como verdadero citoprotector, y por otro lado el ritmo sueño-vigilia como elemento paradigmático de la organización de 24 horas de nuestra biología y con, por supuesto, sus aplicaciones médicas. Bien, un poco de historia, ¿no? El comienzo de la neuroendocrinología es de la década del 30 y toma un modelo que se conocía desde siglos atrás, que es la ovulación refleja de la coneja. La coneja que ovula con el coito, la primera interpretación fue lógica, entraba el semen y hacía o tocaba el ovario y eso producía la ovulación, es lo lógico, que a uno se le ocurriría. Pero fue alrededor de mediados del siglo XX cuando se verificó que la estimulación del sistema nervioso central craneal producía la ovulación en la coneja. Esto estaba indicando este vínculo neuroendocrino por varios motivos. El primero de ellos porque ya en ese momento la hipófisis había adquirido un respeto muy importante en la comunidad médica, y quizá valga la pena hacer una pequeña digresión histórica en esto. La hipófisis o glándula pituitaria siempre fue vista como el lugar de desecho del líquido cefalorraquídeo, algo así como la orina del sistema nervioso central, de la actividad psíquica. ¿Y eso por qué? Porque los cadáveres, cuando se produce la desintegración del tejido que está sobre las estructuras perforadas de la lámina criboides del cráneo, pasa un líquido cefalorraquídeo llamado pituita, y se pensó, la glándula hipófisis es el sitio el basurero del sistema nervioso central. Y adquirió una importancia muy grande la epífisis opineal, porque a ella no se la consideraba el basurero, más aún desde todas las especulaciones, tanto esotéricas orientales como las propias de la filosofía occidental, lo que René Descartes sostenía era que el alma se expresaba en la glándula pineal. Así que esto, epífisis e hipófisis, llevó a que prácticamente al comienzo del siglo XX todavía se encontraban, yo encontré una tesis, en este caso de la Universidad de Friburgo, de una persona que hablaba de la carencia absoluta de función de la adenohipófisis, ¿no? De la hipófisis. Bueno, ya para la década del 30 ya se había visto que había elementos muy importantes, que la hipófisis funcionaba en este vínculo
entre la estimulación cerebral y la ovulación, y que estos efectos entonces plantearon, bueno, cuáles son los mecanismos por los cuales el sistema nervioso se vincula con la glándula hipófisis y su función endócrina. Y ahí se postuló al parasimpático, al simpático cervical o al tallo hipofisario. Y estos fueron los tres planteos, y se hicieron muchos experimentos para tratar de demostrar cuál era la conexión, cómo se establecía la conexión, cuál de estos elementos era el importante, y por gigantes de la fisiología como Harris y como Usey, Bernardo Usey fue el primero que describió la dirección del flujo desde la base del sistema nervioso central a la hipófisis. La gente pensaba que era al revés, y fue él, en un trabajo pionero que lo describió, consolidó la idea que la hipófisis se conecta con el sistema nervioso central solo por el tallo hipofisario, a través de productos que el hipotálamo vuelca en ese sistema porta muy dirigido que van a la hipófisis. Y este fue el paradigma clásico de la neuroendocrinología, conectado de esta forma, y la inervación periférica absolutamente irrelevante. Esto fue prácticamente a partir de la década del 50 cómo se vio el mecanismo. Acá en este caso está mostrado para la liberación de hormona tiroidea, tiroxina. La tiroxina es liberada por un factor liberador, la TSH anterihipofisario, y esto está bajo el control de un factor hipotalámico, TRH, que regula este ciclo y es retroalimentado por el aumento de la tiroxina. Bueno, ahí entramos nosotros, y hay toda una historia interesante en esto, porque invertimos mucho tiempo, prácticamente 10 años, para demostrar que la cosa no era tan simple. Y quizás este es el experimento, bueno, este experimento es el que fundamenta el hecho de la tremenda importancia de la inervación autonómica periférica en la respuesta endócrina. Fíjense, estos son animales inyectados con TSH o con vehículo. En el animal control yo tengo el aumento de la T4 esperable, porque al estar la TSH se libera tiroxina, pero cuando nosotros superponemos la estimulación simpática de la inervación autonómica de la tiroides, no hay efectos. Entonces, esto fue realmente espectacular. Lo probamos para las células folliculares, para las células C que producen calcitonina en la tiroides, para las células paratiroideas que producen paratormona, para varias hormonas adenohipofisarias. Sin embargo, no pudimos mover el paradigma. Es muy difícil mover los paradigmas científicos, casi tan difícil como mover un cementerio. Y la realidad, y esto, aquel que esté interesado, la puede consultar en este libro que publicó la Asociación para el Progreso de la Ciencia, que la pueden bajar de internet libremente, donde está contada toda esta desgraciada historia, pero por otro lado ilustrativa, ¿no?, de cómo funciona la ciencia médica. Justamente la idea de la medicina integrativa es una ruptura muy fuerte con el paradigma que dice que la única medicina es la medicina basada en la evidencia. Y yo he dicho en muchos ambientes que la medicina basada en la evidencia es claramente el argumento que tienen las compañías farmacéuticas y los organismos de control para limitar mucho la realidad del médico. Yo creo mucho más en los consensos médicos que en los metaanálisis, y claramente eso está marcando de una manera muy importante nuestra práctica médica, porque yo y ustedes no hace falta que aquí
lo exprese, pero yo tengo que conocer la realidad biopsicosocial, ecológica de mi paciente para hacer el acompañamiento adecuado. Y la medicina basada en la evidencia considera al paciente simplemente un número, no una persona con nombre y apellido e historia. Bien, entonces, planteado esto, yo quisiera introducirme en el tema de lo biopsicosocial ecológico para dar los elementos constitutivos de este eje, el sistema nervioso central y sistema neuroendocrino, la importancia del sistema nervioso autónomo, la inervación no solo de las glándulas endócrinas, por supuesto, sino de los tejidos y del tejido inmune, la producción de señales por el tejido inmune y esta retroalimentación que es como la base de la neuroinmunología. Esta realidad se encuentra con los aspectos psicológicos, ecológicos y también con otra realidad que en este momento está fuertemente entrando, que es el microbioma, ¿no? La realidad de esta extraordinaria coexistencia entre el contenido intestinal y nuestra biología. Y lo sorprendente es que un enfermo tiene un microbioma distinto a un individuo sano. Y eso se ve tanto en los enfermos de enfermedades gastrointestinales, como cabría esperar, como en el enfermo de Alzheimer o en la diabetes de tipo 2. Entonces, estas realidades de lo patológico, el estímulo patógeno, exógeno y endógeno, fue interpretada en primer lugar por la certeza, casi un dogma, de aquellos que identificaron la secuencia del genoma en el hombre y dijeron: ahora tenemos la llave de todas las enfermedades. Esto se manifestó de una manera fortísima hace 10, 15 años, hasta que nos empezamos a dar cuenta que el ambioma es otra realidad, donde está lo histórico y lo ecológico, y que el microbioma es un tercer elemento y componente. Y hoy nadie sostiene ya que el genoma representa el 100% de lo que nos pasa. Hoy más y más se ve que lo epigenético, que depende de todas esas influencias externas que el individuo sufre, son tan importantes como el código genético, y explica lo genético apenas un 25% de la patología que vemos. Pero además, esta realidad biopsicosocial tiene una temporalidad. No es lo mismo en el día que en la noche. Y en una sociedad que ha despreciado de manera muy fuerte la realidad del día y la noche, esto también se refleja en un cambio que voy a introducir a medida que vayamos avanzando. La noche y el día son diferentes. Son diferentes, por ejemplo, en una función inmunológica tan importante como la vinculada con la inmunidad adquirida. Y yo más de una vez he dicho que parece absurdo que un tema tan central como es, por ejemplo, en salud pública la vacunación, en las cartillas de vacunación todavía no está incorporado respetar el sueño de la noche subsiguiente del niño, porque ahí es donde se va a consolidar la respuesta inmune. Pero ojo, esto no es un problema argentino, pasa en Brasil, pasa en España también. O sea, pareciera que todavía hay un largo trecho que hay que caminar para explicar que esta reactividad inmunológica que tiene un día y una noche se da de manera diferente y la puedo modificar si yo manipulo el medio de lo que estamos hablando. Por eso es que hablamos de una neuroendocrinología del sueño y hablamos de una neuroinmunología del sueño. Y también les quería decir que hay otra manera que nosotros tenemos mucha expectativa en esto, en este último tiempo. Esta
obra que fue de muchos años en la Facultad de Medicina, el libro de texto de neurofisiología, está planteada la fisiología de una manera muy tradicional, de la manera tradicional de ver la funcionalidad del sistema nervioso desde el punto de vista del sistema somático-sensorial. Este intento, que fue publicado este año y con bastante impacto por Springer, ahí lo que estoy tratando de mostrar es precisamente que es a través del sistema nervioso autónomo y de su concepción ampliada y temporizada que puedo entender esta realidad biopsicosocial, ecológica de mi paciente. Por eso es tan importante para la formación del médico introducir esto. Pero ojo, falta mucho para que esto entre. Fíjense, nosotros ni siquiera la medicina del sueño está incorporada más allá en este momento de lo neurológico, psicológico y de la neumonología, porque hay patología del sueño vinculada con el neumonológico muy importante. Y yo hice una estadística que realmente me fue muy ilustrativa. En la carrera de medicina de la Facultad de Ciencias Médicas de la UCA, que fue diseñada en el currículum para que el sueño aparezca de manera muy importante en la materia fisiología, donde gira esa realidad cronobiológica de la fisiología, yo hice una estadística una vez que estos alumnos abandonaron el segundo año, completaron su ciclo básico y completaron su ciclo clínico en el Hospital Británico, que es el hospital escuela de la facultad, y pregunté cuántas veces se había nombrado al sueño como fenómeno y a la realidad de la medicina del sueño, y solo en las materias neurológicas, en psiquiatría, en salud mental y en neumonología había aparecido alguna referencia al sueño. O sea que es muy difícil cambiar justamente ese punto de vista, ¿no? Ese punto de vista sostiene que el sistema nervioso autónomo tiene un sistema simpático y un sistema parasimpático que reacciona de esta manera, punto. Pero eso no es así. En realidad, el plan motor, tanto somático como autonómico, implica una secuencia de jerarquías que pueden homologarse de una manera muy directa. En el fondo es como construir un edificio. Tenemos arquitectos, incluso entre esos arquitectos está el jefe del estudio y los que dibujan el mapa de acción. Tenemos albañiles que están en el punto final del plan, que son los reflejos medulares, tanto somáticos como autonómicos, y en el medio tenemos capataces, ¿no? Por ejemplo, el sistema ventromedial de mantenimiento de la postura, en el caso somatosensorial, o el sistema cardiorrespiratorio de regulación en el bulbo. Y esta jerarquía se puede graficar de la siguiente manera. Hay arquitectos somáticos, que son los arquitectos jefes del estudio, los que conciben el plan. Hay un arquitecto que podríamos llamar junior, que es la corteza primaria, que es la que lleva o canaliza ese plan desde la corteza cerebral. Hay arquitectos, bueno, esto pasa por los arquitectos del plan motor, pero del plan visceral tenemos los dos componentes fundamentales, el sistema límbico y el hipotálamo, como verdaderos arquitectos del plan de respuesta somática, visceral, integrativa. Tenemos capataces en el tronco encefálico que, como antes decía, podría ser la postura tanto autonómica como somática, está manejada por estas subrutinas que están presentes en el tronco, y las unidades motoras y arcos reflejos que están ubicados en la médula espinal.
Por eso, considerar el sistema autonómico como solamente el simpático y parasimpático es un gran error, porque tenemos un nivel primero del medular, un nivel segundo del tronco encefálico, donde hay respuestas autonómicas complejas, ya completas, respiratoria, cardiocirculatoria, un tercer nivel hipotalámico, donde esas respuestas adquieren un significado conductual y neuroendocrino, en el cual se le agrega algo autonómico, la funcionalidad tanto por un lado conductual como por otro lado endocrina, y el último nivel, que es el sistema límbico, en el cual lo que hay allí es el control de la reactividad y respuesta en función de lo social y del vínculo social y de la emocionalidad de tanta importancia en este contexto que estamos hoy, y que por supuesto lo que genera es esta jerarquía. Considerar al sistema nervioso autónomo como simpático y parasimpático, como ustedes ven, es un grosero error que prescinde de todo esto. Y justamente acá quiero introducir el término homeostasis, porque homeostasis es un término fundamental para entender cómo funciona el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo está para el mantenimiento de la homeostasis. ¿De dónde sale ese término? El padre de la fisiología, Claude Bernard, hacia mitad del siglo XIX, formuló algo que se lo tomó como una palabra santa: la fijeza del medio interior. Esa fijeza del medio interior no la creía ni Bernard, ¿no? Él veía que el medio interior mantenía elementos fijos. Él estudió la salida de glucosa del hígado en el perro, pero sus seguidores, como siempre ocurre, más papistas que el Papa, se hicieron y se aferraron a esa fijeza. Y fue un gigante de la fisiología, Kahn, en la década del 20, el profesor de fisiología de Harvard, que creó el término homeostasis para decir: no existe fijeza del medio interior. Lo que hay es un máximo y un mínimo para una variable. Cuando la variable sale de ese mínimo o sale de ese máximo, aparecen elementos contrarregulatorios que vuelven a la normalidad, a esa variable perdida. Este concepto de homeostasis fue fundamental para el desarrollo de toda la fisiología, endocrinología, etc., en el siglo XX. Alrededor del año 1960 comenzó a percibirse que esta estructura es una estructura que tiene una marca de 24 horas, porque la vida se ha desarrollado en un mundo que ha cambiado la noche y el día, y esto está marcado en nuestros genes. Y el nacimiento de la homeostasis predictiva es precisamente, y de los ritmos biológicos, y de lo que hoy ha dado origen a una cuestión muy interesante de cronomedicina, cronopatología, etcétera, etcétera, surge de acá. Hoy a las 4 de la mañana, en todos nosotros, nuestro sistema cardiovascular comenzó a prepararse para un cambio esperado en el medio ambiente, que era levantarnos para venir aquí en un horario adecuado. Eso no hubo ningún estímulo para que nuestro sistema cardiovascular se prepare. Si yo ahora me levanto de donde estoy sentado y sumo esta redistribución del sistema vascular, mi cuerpo responde reactivamente. Eso es homeostasis reactiva. Pero lo que nos pasó a las 4 de la mañana es homeostasis de predicción. Y esa es la lógica de la estructura de 24 horas de nuestro sistema. Entonces, la homeostasis implica el cambio de la variable que admite mecanismos tanto somáticos como viscerales, predictivos y reactivos. Y en el fondo esto es como una postura. La postura corporal es de una importancia extraordinaria incluso en la práctica médica. El reconocer por la posición, cara, gestos, etcétera, de nuestros pacientes qué es lo que está pasando es un elemento muy importante en el diagnóstico. Y lo que es interesante es que cuando uno, por ejemplo,
educa, entrena a una persona a tirarle una palanca cuando escucha un ruido, el primer elemento que se pone en marcha cuando el ruido se desencadena es el mecanismo postural de nuestros músculos gemelos para sostener el movimiento de tirado de la palanca. No es el bíceps el primero que se recluta, son los gemelos como músculos de postura o postura corporal. Bien, este término de homeostasis ha dado origen a algo que hoy se ha introducido fuertemente en la medicina, que es la alostasis como tal. Y para entender la alostasis tenemos que entender, bueno, de vuelta, que la homeostasis, por ejemplo, ante una situación de estrés que lleva una variable a modificarse, se recupera cuando desaparece esa situación de disturbio. Por ejemplo, si nosotros ahora nos comemos un paquete de papas fritas y aumentamos nuestra osmolaridad plasmática, esa osmolaridad va a volver a su lugar cuando dejemos de comer y se ponga en marcha los mecanismos de hormona antidiurética, etcétera, que se desencadenan para esa variación de esa variable. Pero si la variable no desaparece, nosotros tenemos que adaptarnos. Y el término alostasis surge precisamente para describir eso tan importante desde el punto de vista de la historia del paciente, cómo se adecua y se adapta a pesar de que esté presente la modificación de estrés. Y la carga alostática es justamente lo que queda de desgaste. En un sistema homeostático, acá estoy tomando el ejemplo de la osmolaridad, en muchos de nosotros prácticamente se mueve muy poco cuando aumenta nuestra osmolaridad, a pesar de la diferencia interindividual, todos tenemos la misma respuesta. Esa es una forma de proceder de manera muy característica de un sistema homeostático. El sistema alostático o adaptativo está muy definido por las condiciones biopsicosociales ecológicas del individuo. Y esto hace, y eso ustedes lo saben mejor que yo, que una persona ante una situación de estrés responde de una manera o responde de otra, o no responde para nada. Por ejemplo, el estrés postraumático, cuando fue analizado en función de la distancia de las Torres Gemelas en el momento del atentado contra las torres, solamente el 18% de las personas que estaban a la misma distancia desarrollaron estrés postraumático, el resto no lo desarrolló. O sea que evidentemente hay una gran variabilidad que depende de la historia individual y que deja huella o carga alostática. Y se ejemplifican así, ante un estrés, la respuesta y la recuperación puede darse de maneras bastante inadecuadas en lo alostático. Por ejemplo, una persona puede tener total normalidad de su sistema del estrés, pero ante una sociedad enloquecida como la que vivimos, eso deja una carga alostática por el tiempo. Una persona como acá, por ejemplo, que le falta la adaptación que puede tenerse ante un estrés repetitivo, tiene la carga alostática esperable precisamente por el mantenimiento de una respuesta equivalente luego de 10 repeticiones a la primera. Una persona que ya ha pasado los 60-65 años reacciona ante el estrés con una recuperación mucho más lenta o tiene una respuesta inmunológica adecuada. Por ejemplo, acá está un hombre de 32 años ante un estrés determinado y su fase de recuperación. ¿Qué pasa con un individuo de 64 años y cómo uno en el laboratorio puede reproducir este tipo de cosas? Esta es la reacción de un animal joven ante un estrés y esta es la reacción de un animal viejo ante un estrés. Y acá viene algo fundamental que es la historia, ¿no?
y que esto tiene una relevancia extraordinaria, sobre todo para el médico con sus 10 minutos por paciente, que no puede llegar nunca a esta realidad que es conocer la historia de su paciente. Y existe infinidad de demostraciones que claramente indican que el ambiente en el momento neonatal deja una marca permanente en ese individuo y marca su historia y su reactividad. Esto se ha hecho y se ha verificado, pero hasta el hartazgo en animales, y explica algo que todos conocemos. O sea, si yo tomo un animal de experimentación, lo someto a estrés, tengo 3 reacciones posibles: ataca, huye o se queda en una situación de freezing, de parálisis, y ahí se acabó todo el arsenal armamentario de respuesta que tiene el animal. Pero los seres humanos reaccionamos de una manera absolutamente diferente y errática. Uno hace una enfermedad psicosomática, el otro hace un trastorno de piel, el otro no hace nada. ¿Y de qué depende de esto? Evidentemente depende de cómo está programado ese sistema nervioso autónomo ampliado del cual he hablado antes. Y cuando se produce la programación, no hay ninguna duda que entre el primer y tercer año de vida en el recién nacido se poda a través de un sistema que se llama neurotanasia, de muerte programada de neuronas, la constitución final de nuestra, o por lo menos cuasi final, de nuestra respuesta límbica, por ejemplo. ¿Y esto cómo se ha demostrado? Sabemos que un recién nacido en las áreas de control del sistema nervioso autónomo tiene una dotación de neuronas mucho mayor que la que queda luego de 1 año y medio, 2, 3 años. ¿Y qué depende esa poda? Esa poda de neuronas depende del entorno afectivo de ese niño. Y esto es uno de los hallazgos de mayor importancia de la psicodinamia, ¿no es cierto? Percibir que lo que pasa en las primeras etapas de la vida marcan la reactividad de ese individuo posteriori. Y esto es lo que nos hace a nosotros ser muy críticos con la medicina basada en la evidencia, porque la medicina basada en la evidencia, que en un grupo de 10 personas estudia el efecto de un antihipertensivo, supone que cada uno de ellos es lo mismo, como si fuera una ratita, y que está en una situación más o menos estable sin conocer la historia y la capacidad individual de cada uno de nosotros. Por eso yo creo mucho más en los consensos de los especialistas para hablar de la eficacia de tratamientos, que es lo que nos pone el Cochrane a través de los metaanálisis, que en definitiva han llevado a barbaridades de una trascendencia extraordinaria. Por ejemplo, el terrible impacto de la epidemia de opioide hoy en Estados Unidos tiene un origen absolutamente pecaminoso. Cuando aparece la oxicodona como un opioide, la FDA permite que la empresa farmacéutica que introduce la oxicodona diga que no produce adicción. Eso ha llevado, y fíjense que eso en una sociedad que por otro lado tiene una tendencia muy grande al consumo adictivo. En Netflix hay una serie, un documental que se llama Take My Pill, que vale la pena verlo porque el tema ese es impresionante. Ustedes saben que el síndrome de carencia de falta de atención e hiperactividad en el lugar del mundo que está más tratado con Ritalina es en Estados Unidos, y más del 50% de los niños toma Ritalina. Así que se va marcando una población de adicción que claramente todavía hoy no hemos llegado a homologar en la Argentina. Pero ¿dónde voy? Que eso nació en la medicina basada en la evidencia, ¿no? Y yo no quiero decir que todo sea una mentira, simplemente quiero decir que claramente estos mecanismos reconocen objetivos espurios económicos que afectan en este caso justamente la práctica médica como tal. Y ahora yo quiero entrar en esta
última parte de la presentación en el tema que realmente para mí es fascinante y que hemos estado trabajando mucho en esto, que es que esta fisiología es o está regulada o ampliada, esta fisiología ampliada del sistema nervioso autónomo, es temporizada también. Y voy a hablar de los ritmos circadianos. Bueno, ustedes saben que el año pasado le dieron el Premio Nobel de Medicina a estas tres personas. Los argentinos conocemos muy bien a este señor porque lo asaltaron en la Universidad de Buenos Aires sin reconocer que el primer factor para que no haya policía en la ciudad universitaria es el Consejo Superior. Recién hoy en los diarios aparece que el Consejo Superior le ha pedido a la policía que controle. Ningún lugar puede estar mejor controlado que un lugar como la ciudad universitaria, que tiene 2 o 3 entradas nada más. Yo estuve hace unas semanas en México, la UNAM, con todo lo que representa en la Ciudad de México. Para entrar a la UNAM aparecen los controles que tienen que aparecer. Si hubieran aparecido los controles adecuados, a este señor le hubieran sacado no solamente la laptop, sino el traje y el pasaporte, y no hubiéramos pasado a la historia como ser el sitio en el cual fue asaltado este señor. Bueno, estos tres biólogos son tres biólogos que trabajaron en la mosca de la fruta, la drosófila, y es el típico premio Nobel como debe darse. El premio Nobel se debe dar a aquel que abre una puerta, independientemente de lo que pasa después. Ellos no salieron de la mosca, lo que ellos hicieron de manera muy importante es objetivar el código genético cronobiológico, que lo voy a poner aquí rápidamente porque no es para que hablemos mucho de él. Del núcleo salen factores de transcripción, en el citoplasma vuelven a entrar nuevamente, afectan proteínas que son las proteínas del reloj, salen estas proteínas del reloj y retroalimentan con una periodicidad de casi 24 horas a todo este mecanismo. Y todo este mecanismo, que ustedes dirán, bueno, ¿qué es lo que pasa con esto? Finalmente se exterioriza en la biología que cambia, pero esto está presente desde las formas más elementales de vida a los vertebrados superiores. En el fondo es como el código genético. El código genético, ustedes recuerdan, es, yo puedo a una bacteria, si le agrego el RNA mensajero de la insulina humana, la bacteria produce insulina humana. ¿Por qué? Porque entiende el mensaje del código genético, que es universal. El código biológico, el cronobiológico también es universal, es el mismo mecanismo, porque, insisto, la vida se ha originado 4.500 millones de años atrás en un ambiente que cambiaba el día y la noche, y eso ha quedado marcado en nuestros genes. Ahora bien, cada célula de nuestro organismo tiene entonces un reloj, y para sincronizarse de manera adecuada aparece un sistema, que es el sistema del núcleo supraquiasmático, que controla desde el hipotálamo, que controla a las hormonas que llevan la señal del tiempo y que recibe una proyección directa desde la retina. Yo siempre, estas neuronas ni Cajal las vio, así que Ramón y Cajal en su obra extraordinaria de la neurociencia vio este grupo de neuronas. Son neuronas insignificantes. Es una verdadera oligarquía neuronal. Son unas 20.000, 25.000 neuronas que tienen la capacidad, como cualquier oligarquía, controlar la información, en este caso la recibe desde la retina, y controlar los canales de comunicación, que son el endocrino y el humoral. Años atrás daba el ejemplo de Jabran, ustedes se acuerdan, tenían el correo, los pasaportes, todo estaba bien. Bueno, esa es la oligarquía neuronal, bueno, que hoy se la podemos atribuir a muchos emporios de noticias, no sé cómo se manipulan, y hablar de Facebook, ¿no? Con todo este escándalo actual. Bueno, de estas señales hay varias, pero la luz sigue siendo la más importante, y yo quisiera dar un ejemplo clínico para que entendamos esto. Este señor
un hombre con una desgracia muy grande. A los 52 años me vino a ver cuando recién la melatonina estaba entrando en el mercado, a la Facultad de Medicina, porque él había tenido la desgracia de un retinoblastoma bilateral y le hicieron una resección bilateral de los globos oculares. Y él vivía con su familia, era ingeniero y se iba computando, estos son días sucesivos, cómo duraba su ciclo de vigilia-sueño. Y él veía que se iba retrasando 1 hora cada día, ¿no? ¿Y cómo lo exteriorizaba? Porque había un momento en que tenía la misma actividad social diaria de su familia y unos 10, 12 días después se invertía totalmente, para 10, 12 días después volver a sincronizarse. Claro, este señor ingeniero dijo, esto es un desacople del ritmo, mi reloj tiene que tener unas 25 horas y el ambiente me está dando un ritmo de 24 horas. Pero este señor vivía con su familia, olía lo que olía la familia, comía lo que comía la familia, oía lo que oía la familia. Por lo tanto, evidentemente, lo que le faltaba, que era la luz, era lo que provocaba, claramente uno tiene que decir, ciertamente, la alimentación juega un papel en la sincronización de nuestros ritmos circadianos, pero la luz es fundamental. Bien, entonces ahora viene aquí cómo interpretamos hoy al ritmo biológico más ostensible, el ritmo de sueño-vigilia. Hay una deuda que se va acumulando homeostáticamente, la deuda llamada deuda del sueño. Hay una propensión a la vigilia que es manejada por el sistema circadiano y que hace que, por ejemplo, en este momento estemos muy despiertos, pero a las 2 de la tarde ya no vamos a estar tan despiertos, ¿cierto? Y luego hay una señal que nos acompaña desde el tercer mes de nuestra vida, que es la melatonina, y que abre las puertas del sueño. Y esto no es solamente poético, es real. Si yo me acuesto a dormir a las 6 de la tarde, hago una siesta de 1 hora y me despierto. Pero si yo me acuesto a dormir a las 9 de la noche, consolido un sueño de 6-7 horas. Y esto es la realidad de nuestro sistema de, digamos, de producción del sueño. Pero sin embargo, el sueño no es exclusivamente un fenómeno neurológico. En realidad, el sueño y la vigilia constituyen 3 cuerpos, y son literalmente 3 cuerpos en los cuales transcurre nuestra vida. La configuración de la vigilia, en la cual para una persona que tiene esta edad y ha dormido en promedio 8 horas por día, 50 años tiene esta configuración, que es la configuración de la vigilia para responder al principal y modelador elemento que ha marcado la evolución de nuestra especie, que es el trauma. El trauma para defendernos del predador y el trauma para atacar a la presa. Entonces, nuestro sistema está armado para controlar la hemorragia de manera importante a través de también el monitoreo de señales bacterianas, etcétera, en las heridas, y para otra función que se nos ha vuelto en contra de nuestra vida, que es el hecho de que nuestra especie se ha desarrollado comiendo cada 2 o 3 días. Y esta realidad hoy, con la disponibilidad de alimentos, lleva a esta pandemia de la obesidad que estamos viviendo, porque en el mantenimiento de la vigilia tenemos el mantenimiento, la maximización de los mecanismos que nos llevan a la ingesta de alimentos. El segundo cuerpo es el cuerpo del sueño de ondas lentas, que representa aproximadamente el 75% de nuestro sueño, y que es como la contraparte de este estado catabólico. Acá hay un estado anabólico importante. Acá en este diapositivo falta este cuadro que dice inmunidad, baja la presión arterial, la disminución de la presión arterial durante el sueño es muy importante para nuestra salud cardiovascular.
aumentan señales de tipo productores esencialmente anabólicas, la hormona de crecimiento, la insulina, la leptina, y aumenta el flujo linfático, que enseguida quiero tocarlo porque para mí es uno de los hallazgos más interesantes de las neurociencias de este último tiempo. Y está el sueño de movimientos oculares rápidos, en el cual tenemos una situación totalmente antihomeostática. Imagínense ustedes un avión que circula o que está volando transoceánicamente y que descontrola en un momento dado, 15-20 minutos, los sistemas de control autonómico. Nosotros, por ejemplo, la temperatura corporal comienza a caer, la respuesta cardiovascular es insuficiente, la respuesta respiratoria se hace muy incontrolada y luego lo vuelve a conectar. ¿Por qué este peligro, que de hecho se exterioriza en que cuando uno analiza la patología en función de la hora del día, los accidentes cerebrovasculares, los infartos de miocardio, las apneas del sueño predominan en la segunda parte de la noche, donde predomina el sueño de movimientos oculares rápidos? Bueno, ¿por qué esto? ¿Por qué nos transformamos en animales absolutos, por ejemplo, poiquilotermos? Esto me lleva en un momento de la guerra de los sexos, como estamos viviendo hoy, a hacer una consideración, si ustedes quieren, no sé si machista, pero que la mujer es una serpiente lo sabemos desde el Génesis, ¿no es cierto? Está clarísimo en el Génesis. Pero que el hombre también es una serpiente, por lo menos 6 años de su vida durante el sueño REM, es un hallazgo de la medicina del sueño. Así que ahí compartimos la realidad de la serpiente. Ahora, ¿por qué desconectamos todo esto? Evidentemente, uno diría porque soñamos, y es real. La ensoñación no se ejecuta porque nuestro sistema cardiovascular y somático está desconectado. Eso es muy importante. Pero hay muchos animales que tienen sueño REM y sin embargo no tenemos ni la más mínima sospecha de que sueñan. En realidad lo que pasa en el REM es un proceso más amplio que la ensoñación. Es la memoria de tipo reflexivo, sobre todo para el caso de los animales. Se aprende, por ejemplo, la tarea de esquivar al predador y capturar a la presa precisamente a través del sueño REM del periodo de sueño subsiguiente, y esto está bien demostrado por una cantidad de estudios de la resonancia nuclear magnética funcional. Bien, ¿qué pasa en una sociedad como la nuestra, en la cual hemos reducido en promedio 2 horas menos de sueño en los últimos 40 años? Pasa esto. Tenemos un sistema de predominancia simpática que nos lleva a una cantidad de propensiones a patologías serias, como ustedes ven, y tenemos un sistema parasimpático que se empobrece, y quiero llamar la atención en relación a este flujo linfático del cual voy a hablar enseguida. El REM no se afecta mucho en la privación de sueño. El REM tiene una privación, o es un fenómeno mucho más limitado. Y voy a terminar con el tema del sistema linfático porque no quiero extenderme más allá del tiempo previsto. El cerebro se baña. Todos nosotros nos bañamos, algunos en la mañana, otros en la noche, pocos no nos bañamos. Pero el cerebro se baña, y se baña en el sueño lento. Y se baña con la riqueza del sueño lento. Y esto ha llevado a que la interpretación tradicional que se hacía del flujo, que es a través de mecanismos de por ósmosis, etcétera, y presión osmótica, hoy se haya demostrado por resonancia nuclear magnética funcional que existe una verdadera convección dada por la presencia de canales de agua que mueven al sistema de esta forma, para que, a ver si, acá estaría un poco más complejo, pero quiero ver si, no, lamentablemente las animaciones no han funcionado acá, pero lo que quería decirles es que se produce
un flujo que se amplifica en la noche, coincidiendo con el sueño lento. Hay un mayor flujo, aproximadamente el doble de lavado de proteínas anormales, etc. Y este estudio es un estudio publicado el año pasado de unos colegas norteamericanos que realmente es muy importante. Son 150 pacientes a los cuales individuos normales, que son controles de varios estudios de líquido cefalorraquídeo, y a estos individuos se les ha computado la calidad del sueño vinculada con la presencia o no de marcadores de patología, por ejemplo, patología del beta-amiloide, patología de la proteína tau, esto es patología que tiene que ver con el Alzheimer, degeneración neuronal, axonal, mayor neuroinflamación, etc. Y se ha visto que la pobre calidad de sueño está llevándonos a la acumulación de estos productos tóxicos para el organismo. Bien, yo quiero detenerme acá con algo que, y este va a ser el último diapositivo, que hoy vemos como cronomedicina. ¿Qué es la cronomedicina? Es la incorporación de la variante tiempo, con la idea de la vigilia, el sueño, el tiempo, cómo modificamos nuestro medio ambiente, lo hemos modificado de una manera muy sustancial con la tecnología a disposición. Fíjese que Reed Hastings es el presidente de Netflix, y el año pasado dijo que en el mercado no hay ningún competidor para Netflix. Es evidente, ¿no? Porque cualquiera que ve 30, 40 series y títulos por semana, excepto la almohada y el sueño. Entonces, nuestra sociedad tiende a que durmamos cada vez menos, porque si dormimos cada vez menos, consumimos cada vez más. Y esta es una realidad de la sociedad de 24 horas, 7 días de funcionamiento. Entonces, tenemos que tomar conciencia que hay una cronopatología demostrable, no hay prácticamente afección del tipo que ustedes busquen, dermatológica, oftalmológica, cardiorrespiratoria, etcétera, que no tenga un ritmo diario en su manifestación. Que los medicamentos actúan de manera diferente en función de la hora del día. Por eso hace tiempo se ha dicho que dar un mismo comprimido en la misma concentración 3 veces por día es una estupidez terapéutica, porque todos los medicamentos que usamos tienen un momento del día máximo y un momento del día de mínimo. Más aún, los efectos terapéuticos y tóxicos muchas veces están disociados. Y esto es toda una etapa muy importante, sobre todo en el cáncer. En este momento hay muchos datos en función de la cronofarmacología. Y que tenemos una serie de drogas, la melatonina es el prototipo fundamental para regular a estos ritmos circadianos, y ahí quiero detenerme. O sea que un poco el mensaje que quisiera dejar es que hoy están dados los elementos para entender que si yo quiero conocer al individuo, tengo que estudiar y no adquirir el expertise exclusivamente en un área de la medicina, sino integralmente desde el punto de vista de todos los componentes del sistema de salud. Y es evidente que este es el punto fundamental al que ustedes apuntan y que yo endoso sin ninguna duda. Muchas gracias.